De nuevo con ustedes aquí en Con y Pensini por Globovisión. Tenemos nuestro primer invitado de hoy. Él es cirujano, especialista en la columna, Manuel Díaz Martínez. Manuel, bienvenido al programa, gracias por estar con ¿Cómo nosotros. estás, Pedro? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tú sabes que una de las cosas más delicadas que tiene el ser humano dentro de toda su fisionomía es la columna. Y a medida que vamos envejeciendo, nos vamos desgastando y es una de las principales áreas que tú ves que las personas se van encorvando, que empiezan a tener dolores. Yo quiero que me hables un poco sobre este tema y de prevención y también las personas que tú tienes una metodología que estás utilizando aquí en Venezuela, que es muy moderna, que puedes ayudar a las personas con una cirugía que no es invasiva Mínimamente y invasivo. mínimamente invasiva y que es una recuperación impresionantemente rápida. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Sí, básicamente el dolor de espalda es una pandemia. A nivel mundial, la gente está sufriendo, ha sufrido o va a sufrir de dolores de espalda en hasta más de un 90% de la población. Y eso sin distingo geográfico, raza, sexo. Eh, es una patología que es más bien una condición. La enfermedad degenerativa de columna no es más que el envejecimiento o el desgaste de la columna, los discos intervertebrales de la columna vertebral, que se va a manifestar con cierta sintomatología, sobre todo dependiendo del grupo etario del cual estemos hablando. En personas más jóvenes vamos a encontrar una persona que se queja de dolor de espalda, que también puede incluir dolor hacia la pierna, que son esos pacientes que sufren de ciática. Ujú. Y no es más que la manifestación, las distintas manifestaciones de un disco que se ha degenerado, que se ha roto, que está comprimiendo algunas estructuras nerviosas Ajá, o enséñanos ahí irritándolas. con tu modelo que trajiste. Sí, bueno, esto es un modelo de una columna vertebral lumbar en la cual hacen referencia a un disco que no es más que la separación entre vértebra y vértebra. Eso consta de un saquito, es una especie de saquito de gel, que es un amortiguador que hay entre vértebra y vértebra para los movimientos que básicamente son en flexión y extensión. Ujú. Cuando ese gel, que es un biogel, que tiene células, que tiene envejecimiento, que tiene agua, está conformado en más de un 80% por agua. A medida que vamos envejeciendo, él se va deshidratando y pierde sus condiciones naturales de, como articulación, y se puede degenerar al punto de romperse y sale su contenido, que es el núcleo, ese núcleo que es un cartílago modificado, que con el tiempo puede incluso romperse y llegar a comprimir una raíz nerviosa y manifestarse como dolor de espalda o hacia las Es piernas. decir, esos cables amarillos que vemos ahí Son las son, raíces y nerviosas. son tan grandes esas raíces nerviosas. Sí, sí, este es un modelo uno a uno Ok, con la entonces, realidad. eso es como una especie de cartílago, ese gel, o Ujú. es más suave. Y eso lo que hace es que entonces a veces te pisa ese tubito que se ve como un nervio y eso te causa un gran dolor. Hacia las piernas. Pero Ajá, aquí esto es más que nada para que se entienda un poquito sí, para que ilustrarlo, y lo está la haces muy bien. salida. Pero lo más frecuente es dentro del canal, Ujú. dentro del canal raquídeo, por donde viene bajando la médula espinal y se convierte después en cola de caballo, en raíces nerviosas que van a dar las distintas ramas nerviosas y formar el nervio ciático que nos llega hasta la punta de los dedos del pie. Esos nervios, esas fibras nerviosas son las que pueden estar comprometidas en un inicio desde el canal raquídeo. Cuando uno de estos elementos se modifica por degeneración, por estrechez del canal, por la caída de altura de los discos intervertebrales, conlleva a otras consecuencias, que es que se va estrechando el canal raquídeo. Ese canal raquídeo contiene esos elementos nerviosos, los cuales pueden manifestarse como, al ser comprometidos, como dolor o cansancio. Cuando estamos, ya dijimos que entre 25 y 45 años vamos a encontrar más frecuentemente raíces nerviosas comprometidas por una hernia discal. Ujú. Okay, las hernias discales en ese grupo etario. Cuando vamos un poquito más adelante, a partir de los 60 años, eh, ya podemos hablar de estenosis. Vamos a tener un paciente que se le va estrechando de manera progresiva el canal raquídeo. Es ese paciente que da unos cuantos pasos
o su caminata de rutina ya se va haciendo cada vez más corta porque se cansa, refiere cansancio, dolor en las piernas, incluso puede confundirlo con que siente un problema de varices, pero no es más que el cambio de presión dentro de la columna por tener un canal más estrecho. Ese canal estrecho va a ir aumentando cada vez, nunca Entonces las personas se que va a sufren, abrir. dicen, me duele la ciática, no puedo caminar, Es por un me duele un compromiso. poco la espalda, pero me duelen las piernas o no la siento. Es importante que se vayan y se Quizás eso es lo más revisen. importante. Ese es un signo de alarma absoluto de consulta al especialista y muy probablemente es un paciente que va a ser evaluado mínimo con radiografías dinámicas y una resonancia magnética para Ujú. estudiar la estabilidad de la columna y los tejidos blandos que se pueden apreciar mucho mejor en una resonancia magnética. Ok, pero las personas que ya tienen un sufrimiento por el desgaste de esos discos, por el desgaste de la columna, por vejez o porque tienen también hernias discales, ¿tienen solución? ¿Tienen? Porque cómo eran las operaciones de antes y ahora cuál es la nueva metodología. Por supuesto, básicamente ese tabú que hay con la columna, que lo tradicional era recomendar no te dejes tocar la columna, no te toques la columna, y son pacientes que poco a poco iban haciéndose incapacitados. Hoy día ha cambiado. Quizás se lo debemos principalmente al desarrollo de las imágenes. Cuando aparece la resonancia magnética, se empiezan a desarrollar técnicas más apropiadas porque ya se conoce más en detalle la causa-efecto de la patología. Entonces se han ido diseñando técnicas quirúrgicas más apropiadas y con el tiempo hemos llegado, después de pasar durante más de unos 15, 20 años, a la aparición de distintos dispositivos para operar, prótesis, materiales protésicos, hemos llegado a que actualmente la tendencia es a utilizar técnicas de mínima invasión. Ujú. El abordaje, el secreto quizá en la columna es ser lo más preciso con el problema, proteger los tejidos blandos realizando técnicas a través de mínimas incisiones, donde el tamaño de la incisión no es lo importante, es el concepto de el manejo delicado y la menor extensión posible de maltrato a los tejidos mediante la cirugía. Entonces, hoy día, a través de pequeñas incisiones, podemos realizar cirugías incluso de sustitución Ok. de discos intervertebrales, Vamos a fijación. enseñarles unas láminas rapidito de lo mínimo que son esas incisiones. Como verán, miren, compárenlo con el tamaño de un dedo de la espalda de un paciente tuyo. Sí, esa es la espalda corresponde a una paciente a la cual se le realizó una instrumentación en la columna, se le sustituyó un disco en un espacio que estaba inestable y a través de esos pequeños orificios se colocaron tornillos de titanio, tornillos pediculares, algo que siempre asusta mucho porque se relaciona con grandes incisiones, dolor postoperatorio, pero son pacientes que son intervenidos y al día siguiente pueden egresar con un manejo mínimo de analgesia. Ok, mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso tengo esta lámina para que expliques un poco cómo esta intervención y cómo es la recuperación, cuánto tiempo se va el paciente para la casa y en comparación a cómo se hacía anteriormente. Ya regresamos aquí con Manuel Díaz Martínez, doctor cirujano de columna, así que no se aparte de nuestra sintonía.